Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer nuestra oración. Cerramos Amén. nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Dios, por todas las bendiciones que nos has dado en el transcurso de la semana que acaba de pasar. Gracias, Señor. Ahora, Padre, ponemos a mis hermanos en tus santas y benditas manos y a toda la iglesia. Señor Dios Todopoderoso, en tus santas y benditas manos, Dios Omnipotente, mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares y que regresan unos por la tarde, otros por la noche. Los ponemos en tus manos y te pedimos que te encargues de ellos, poderoso Señor. También ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Te pedimos, Divino Señor, que los lleves al lugar indicado, a donde están los trabajos, Divino Señor Dios, para que ellos puedan tener el trabajo también y puedan traer el sustento para su familia. Ya están en tus manos, mi Dios. Bendícelos, Padre. Señor, también ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya todo está arreglado, Señor del cielo. Y Padre Santo, solamente van a presentarse y ya van a empezar a trabajar. Que tu bendición sea para ellos, Señor. También, Divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, Divino Señor, tienen que permanecer allá y van a regresar hasta el fin de semana, Padre Santo. Y cuando regresen, otra vez vamos a estar reunidos en tu nombre, Divino Dios, y entonces, Señor del cielo, va a ser otro momento, Señor, para adorarte. Bendito seas, poderoso Dios. Ahora pongo en tus manos a mis hermanas que solo están esperando lo que les traen, Señor. Padre Santo, en el momento indicado, en el momento propicio, Divino Señor, sus esposos van a recibir sus dineros, Padre Santo, y les van a traer a mis hermanas. Te pido, Divino Señor Dios, que sea la bendición, Divino Señor, para el sustento de la familia. Padre Santo, ese dinero no se puede malinvertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente, Divino Señor Dios Todopoderoso. Que mis hermanas tengan la inteligencia para administrarlo como debe de ser, poderoso Dios. Gracias, Divino Señor. Dales inteligencia. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia hay, Señor, varias de tus hijas que reciben muy poquito. Pero cuando reciban ese dinero, Divino Señor, si tú sabes, Divino Señor, que no va a alcanzar para la semana o para la quincena, multiplícalo en las manos de tus hijas, Divino Señor Dios Todopoderoso, de tal manera, Señor, que no les haga falta nada, que todo lo tengan, ya sea en la semana, ya sea en la quincena. Gracias, mi Señor. Ahora, Divino Señor Dios Todopoderoso, te pido, Padre, que tú estés atento, Señor del cielo, para que ahorita que mis hermanos van a depositar, tú estés, Divino Señor, como estuviste en aquella ocasión con la ofrenda de esa viuda, poderoso Padre. Y que veas, Divino Señor, la alegría con que mis hermanos depositan, con que mis hermanas depositan también, poderoso Dios. Y así, Divino Señor, Dios omnipotente, tu palabra se cumple en ellos y tu bendición, Divino Señor, para todo aquel que cumpla con esto, Divino Señor, hay bendición para ellos. Gracias, mi Señor. Está atento, poderoso Padre, y tu palabra, Divino Señor Dios, que siempre, Divino Señor, se cumpla también en cada una de mis hermanas y en cada uno de los hogares, Divino Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mis hermanos depositan, Señor del cielo. Amén, amén y amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 42. Libro de los Hechos, capítulo 2 y en el verso 42. Amén. Después que el Señor Jesucristo ascendió, los discípulos empezaban a trabajar ya por la obra de nuestro Dios. Y dice así, hermanos, en el libro de los Hechos,
capítulo 2 y en el verso 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora ustedes, hermanos, léanlo, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Muy bien, hermanos, esto es lo que hacían los discípulos. Padre, en tu santo y bendito nombre pongo, y en tus santas y benditas manos pongo, divino Señor, a mis hermanos. A los que están, divino Señor, aquí conmigo, y a los que están en otro lugar, divino Señor, viendo, tal vez oyendo solamente, Señor, pero de todos modos, divino Señor, estamos unidos por medio de tu Santo Espíritu. Te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, que todo, divino Señor Dios, sea en unión. Padre Santo, para ti no hay distancias, y entonces, divino Señor, podemos nosotros estar en comunión contigo por medio de tu Espíritu Santo. Dios misericordioso, toma en tus benditas manos a este grupo de tus hijos, Señor del cielo, estén a donde estén, divino Dios, bendícelos en grande manera, y que esta palabra que vamos a hablar sea de bendición para sus vidas, poderoso Señor. Gracias, mi Padre. Vamos a dar principio a esta meditación de tu palabra, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a dar principio. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Esta plática o este tema que traigo en este día se llama la doctrina de los apóstoles. Así se llama el tema, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Repitan, hermanos, ¿cómo se llama el tema? La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, correcto. Señor Dios Todopoderoso, que mis hermanos, divino Señor Dios Omnipotente, estén, divino Señor Dios Todopoderoso, en plena comunión contigo, Padre Santo, de tal manera, divino Señor, que este pueblo sea un solo pueblo y que tú, divino Señor, como nuestro pastor, Padre Santo, nos pastorees por medio de tu palabra, poderoso Señor. Vamos a dar principio a esta plática, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Señor del cielo, a mis hermanos, divino Señor Dios Todopoderoso, ábreles su mente, su corazón, divino Señor Dios Todopoderoso, y que lo que aprendan, divino Señor, con sus mentes lo pasen a su corazón y ahí lo guarden, para cuando lo necesiten, divino Señor, echen mano de ello. Para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme. Mi corazón llénalo, mi mente ilumínala, mi lengua desátala, para expresar tu santa y bendita voluntad. Yo hablo, Señor, y tú me respaldas con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, voy a hablar en estos momentos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Con este tema de la doctrina de los apóstoles, vamos a dar principio a nuestra plática en estos momentos, hermanos. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Hermanos, la verdadera doctrina, hermanos, de los apóstoles fue cambiada o fue degradada. ¿Cuándo? Cuando subió al trono un emperador llamado Constantino. Muy bien, hermanos. Fíjense cómo estuvo el asunto. Estuve investigando en mis libros que tengo por ahí, hermanos, y dice que hubo muchos emperadores llamados Constantino, pero este del que me estoy refiriendo, hermanos, nació en el año 280 de ya de la era cristiana y murió en el año 337. Vivió, según lo que leí, 57 años. Subió al trono en el año 306 y gobernó 26 años.
Muy bien. Trasladó la capital del imperio a un lugar que se llamó Bizancio, que tomó el nombre de Constantinopla, así le puso él. Se llamaba Bizancio, pero él le puso el nombre de Constantinopla. Adoptó al cristianismo como religión en el año 313. Publicó solemnemente, ya en 313, publicó solemnemente la religión cristiana como oficial de su imperio. Su nombre ha pasado a la historia como protector de la religión cristiana. Muy bien, este es Constantino. Hermanos, no les voy a hablar de Constantino desde luego, pero miren ustedes, ¿cómo estaba la doctrina cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos? ¿Cómo le dijo a sus discípulos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Y que todo aquel que creyera y fuera bautizado iba a ser salvo, y el que no creyera iba a ser condenado. Entonces los discípulos, hermanos, los discípulos comenzaron a hablar de la palabra del Señor. Y hubo, hermanos, una especie así como de relámpagos, de chispazos. Hermanos, cuando el apóstol Pedro dio su primer sermón, dice que se ganó 3,000 almas. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces se veía que todo iba, pero sobre ruedas, y que rapidísimo todo el mundo iba a ser evangelizado. Pero no fue así. Hermanos, los emperadores, hermanos, antes de Constantino, empezaron a perseguir a la iglesia. Y entonces los encargados, hermanos, que fueron primero los apóstoles, y después cuando los apóstoles le dejaron el cargo a otras personas, y después ya se les puso el nombre de pastores, entonces empezaron a trabajar. Pero como los emperadores no los dejaban, ellos tenían esa convicción, porque podríamos decir que el Señor Jesucristo estaba reciente, que apenas se había ido. Y ellos todavía se acordaban mucho de las palabras que habló el Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, ellos empezaron a predicar el Evangelio. Y como ya dije, hermanos, tenían algunos chispazos muy bonitos, muy buenos. Pero el emperador, el gobierno romano en aquel tiempo, empezó completamente a tratar de acabarlos. Y ellos, los verdaderos cristianos, hermanos, los verdaderos cristianos predicaban la verdadera doctrina. Y se iban entonces, hermanos, a refugiar en algunas cuevas, dice la historia de la iglesia. Se iban a refugiar en unas cuevas y allí oraban y allí cantaban, aunque muy quedito, ahí cantaban y ahí se predicaba la palabra, y en diferentes lugares a donde había cristianos así lo hacían. Bueno, entonces así estuvieron viviendo no sé cuánto tiempo, hermanos, porque no me puse a investigar, porque no era mi propósito investigar eso. Entonces, hermanos, eran perseguidos por el emperador. El emperador Nerón mató a mucha gente, a mucho cristiano. Dicen que hasta en su jardín lo iluminaba con cristianos que quemaba en la noche. Y bueno, en fin. Pero un día, hermanos, este emperador Constantino subió al trono. Todos los verdaderos cristianos hacían reuniones en cuevas, en casas muy escondidas. No se hablaba mucho del evangelio ya, porque ya tenían prohibido. Y así estaba viviendo la iglesia en esos tiempos. Bueno, después de eso, hermanos, entonces ya los que estaban verdaderamente, hermanos, en el cristianismo, los que estaban verdaderamente predicando la palabra, pues tenían que orar, tenían que ayunar, tenían que ir a sus reuniones, aunque sean secreto, pero estaban ahí, y la iglesia poco a poco, hermanos, iba creciendo aún en medio de todo eso, hermanos, y se iban haciendo los grupos un poco más grandes. Tenían que dividirse para que no fuera mucha gente, y tenían que hacer otra célula por ahí, le decían entonces, y otra por acá, pero estaban en el mismo,
en el mismo amor y el mismo conocimiento de la palabra, y se predicaba la palabra auténtica que había dejado nuestro Señor Jesucristo, y se predicaba la palabra auténtica, hermanos, que los apóstoles habían oído de nuestro Señor Jesucristo, y así estaba. Entonces, en esa opresión donde estaban ellos viviendo, en medio de eso, el cristianismo seguía creciendo, aunque casi en secreto, pero seguía la gente conociendo, seguía la gente aceptando, y así no sé cuánto tiempo, hermanos, porque no me dediqué a eso. Nada más les estoy diciendo cómo es que Constantino llegó al trono. Bueno, entonces, hermanos, probablemente Constantino llegó a conocer la palabra, llegó a tener, hermanos, un manuscrito de los que se escribían en aquel tiempo. No sé, hermanos. El asunto es de que cuando ya él llegó al trono, entonces los cristianos estaban completamente sometidos, hermanos, por el gobierno, por el emperador. Pero entonces ya se cambió el emperador y entonces ahora subió Constantino. Y como ya les dije, hermanos, entonces este Constantino cambió la capital, por decir así, cambió la capital, hermanos. Y este Constantino se llevó ¿cómo podría decir, hermanos? La autoridad, las leyes, no sé cómo decir, pero puso entonces, hermanos, como aquí es México, la capital de nuestro estado, que es México también, así él se llevó entonces ahora todas las autoridades para allá y se la llevó a un lugar que se llamaba Bizancio, pero él le cambió de nombre y le puso Constantinopla. Y entonces ya desde Constantinopla, él empezó a gobernar y entonces ya empezó, hermanos, a escribir y a dar órdenes. Y fue entonces, hermanos, cuando adoptó el cristianismo como religión en su gobierno. Y cuando ya publicó eso, entonces en el año 313 ya publicó solemnemente, hermanos, la religión cristiana como oficial de su imperio. Ajá. Ah, bueno, entonces ahora todos los predicadores y todos los que oraban en silencio y todos los que cantaban quedito y todos los que le hablaban a la gente despacito porque no se supiera y todo eso, entonces ya tuvieron la libertad, hermanos, y floreció de momento. Pero óiganme bien, hermanos, algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Que de esas oraciones que se hacían antes, esos cultos, hermanos, que eran completamente dedicados para nuestro Dios, hermanos, empezaron, hermanos, a degradarse, empezaron a degradarse. Por eso digo, hermanos, entonces, que cuando este emperador subía al trono, entonces, hermanos, empezó a degradarse el evangelio auténtico que tenían los apóstoles. Ajá. Y entonces, hermanos, ya se empezaron a meter otras cosas por ahí. Y muchas personas, para estar bien con el emperador, se hacían que se metían al cristianismo, pero no eran cristianos. Y entonces estaban ahí, pero estaban haciendo nada más cosas feas. Bueno, pero así se fue. Y entonces, hermanos, él como adoptó el cristianismo ya como religión oficial de su imperio, entonces ya todos los que oraban, todos los apóstoles, todos los pastores que ya había en esos tiempos, que oraban, hermanos, entonces ya dejaron de orar, ya no había necesidad. Y entonces así fue como empezó a degradarse el cristianismo en ese tiempo. Muy bien, hermanos. Entonces, la verdadera doctrina fue cambiada o degradada cuando subió al trono este emperador. Pero óiganme bien, pero la verdadera doctrina, no vayan ustedes a pensar que ya se acabó, que ya se desvaneció, que ya la apachurraron. No, hermanos. Así como la verdadera doctrina existe, existen también los verdaderos cristianos y las verdaderas iglesias, hermanos. Y las verdaderas iglesias de los verdaderos cristianos, hasta esta fecha,
siguen practicando la verdadera doctrina, hermanos. Óiganme bien, por favor, óiganme bien. Y aunque nosotros vemos en algunos templos ya de nuestro México por acá, que esos templos están completamente abarrotados, llenos de gente y muchas otras cosas, hermanos, pero sería bueno que nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿y todas esas gentes están practicando la verdadera doctrina? La verdadera doctrina que predicaron los apóstoles, la verdadera doctrina que es la doctrina cristiana, hermanos, la estarán practicando. Y si nosotros salimos a ver, hermanos, cómo hacen sus reuniones estas personas, nos empezamos a dar cuenta que la verdadera doctrina ya no se está practicando, hermanos, y ya no se está predicando tampoco. Y me acuerdo, y lo he dicho varias veces, hermanos, cuando nosotros empezamos a formar, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, este movimiento que se llama Fraternidad de Iglesias de Dios en la República Mexicana, nosotros, cuando teníamos nuestras reuniones, hablábamos y decíamos, nosotros estamos predicando la verdadera doctrina y no vamos a dejar nunca de predicar esa verdadera doctrina. Y todos los que estábamos ahí hace 40 y tantos años, hermanos, 45, 48 años más o menos, entonces afirmábamos, hermanos, de palabra, y parece que nuestros hechos también así lo decían, hermanos, que teníamos que seguir predicando la verdadera doctrina y que la verdadera doctrina la predicábamos nosotros, los que nos hacíamos llamar Fraternidad de Iglesias de Dios en la República Mexicana. Muy bien. Y entonces no sé cuánto tiempo, hermanos, estuvimos así, pero después de estos 48 años que han pasado, más o menos, hermanos, entonces ahora, cuando nosotros mismos vemos, hermanos, a nuestras iglesias que están agrupadas, hermanos, para componer esta fraternidad, nos damos cuenta, hermanos, que ya no es lo que predicábamos al principio. Y nosotros, los que iniciamos, cuando se inició este movimiento al principio, nos damos cuenta que la predicación del Evangelio era de otra forma y la predicación que se hace ahora en este tiempo es de otra forma, hermanos, y que aún nosotros, como Fraternidad de Iglesias de Dios en la República Mexicana, ya no todos los pastores de ahora están predicando la verdadera doctrina. Los pastores que empezaron a predicar cuando se inició esta agrupación, hermanos, de fraternidad, ya casi todos murieron. Y entonces han venido nuevos pastores, hermanos. En una ocasión que fuimos nosotros a hacer una compra de algo que necesitábamos para el arca de aquí, una de las personas que nos atendió a donde fuimos a comprar lo que necesitábamos, nos reconoció a nosotros y me reconocieron a mí. Y entonces la muchacha que nos estaba atendiendo, ella no sabía, pero cuando ya nos venimos, este hombre que estaba ahí, que nos reconoció, le dijo a la muchacha que nos estaba atendiendo, este hermano que acaba de venir es el hermano perfecto. Y es el último que queda de todos los hermanos de aquel tiempo, hermanos. ¿Y por qué no lo saludaste? No, pues simplemente no lo saludé. ¿Por qué si lo conoces, por qué no le hablaste? Y bueno, entonces, hermanos, ya se están acabando todos estos hermanos que predicaban la sana doctrina. Muy bien. Entonces, hermanos, en ese tiempo, cuando se comenzaba, hermanos, entonces se predicaba y dice entonces que después de que se predicaba, todos los que aceptaban, hermanos, la doctrina, los mandamientos de nuestro Señor, entonces perseveraban, oigan bien lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de lo que les enseñaban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ahora parece que eso se está acabando, hermanos. Y llegamos a unas iglesias de nuestra agrupación, de nuestro movimiento, de nuestra fraternidad, y vemos que ya no es así, hermanos. Ya las cosas son diferentes. Y bueno,
Lo digo por si algún hermano que no es de la iglesia, el Arca de Noé, me está oyendo por ahí y que es de otro movimiento o que es de otra iglesia de la fraternidad, que esté consciente de que ya no en todas las iglesias de nuestra fraternidad se predica la sana doctrina. Muy bien. Entonces, hermanos, la verdadera doctrina fue cambiada o fue degradada. ¿Cuándo comenzó eso, hermanos? Cuando subió al trono este emperador llamado Constantino. Porque los hermanos de aquel tiempo dejaron de orar, porque los hermanos de aquel tiempo dejaron de evangelizar, porque los hermanos de aquel tiempo dejaron de ser el ejemplo para la demás gente. Entonces, la verdadera iglesia, hermanos, la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, hasta la fecha existen, hermanos. Y aunque sea un grupo pequeño, pero existen todavía esos y nunca se van a acabar. Un día Dios les va a dar, hermanos, lo necesario para que esos cristianos florezcan y cambien o lleven la verdadera doctrina, hermanos, para que la gente empiece a conocer la verdadera doctrina y que no se vayan, hermanos, con la idea de que así como están viviendo las iglesias modernas, esa es la doctrina de los apóstoles. Así no es, hermanos. Muy bien. Entonces la iglesia de Roma, hermanos, en aquellos tiempos se sometió a la doctrina cristiana. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Romanos en el capítulo 6 y en el verso 17. Libro de los Romanos en el capítulo 6 y en el verso 17. Y dice así la palabra, hermanos. Romanos capítulo 6 y en el verso 17. Dice de esta manera. El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, no a toda la gente romana, sino a la iglesia de los romanos, la que estaba allá en Roma. Y les dice en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces los cristianos que estaban allá en Roma, hermanos, aunque había mucha contaminación ya en ese tiempo, pero el apóstol Pablo les escribe y les dice que gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, cuando aceptaron, hermanos, la doctrina que se predicaba, que era la de los apóstoles, que era la cristiana, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ese grupito, hermanos, que estaba allá, practicaba la sana doctrina, aunque ya, hermanos, la demás gente ya no oraba, la demás gente, hermanos, ya no evangelizaba, la demás gente, hermanos, ya estaban permitiendo que entraran gentes ahí solo para cubrirse, para tener el beneficio del emperador, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, la iglesia de Roma se sometió. La iglesia de Roma entendió. La iglesia de Roma dijo, nosotros vamos a seguir en la doctrina de los apóstoles. Nosotros vamos a seguir en la doctrina que predicó Cristo. Muy bien. Pero aparte de eso, hermanos, la sana doctrina está renaciendo. La sana doctrina, hermanos, está todavía vigente, hermanos. El apóstol Pablo le menciona a la iglesia de los Efesios que Cristo constituyó, hermanos, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros con el propósito, oigan bien, con el propósito de perfeccionar a los santos. Pero vamos a leer el pasaje, hermanos. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en los versos 11 y 12. Capítulo 4 y en los versos 11 y 12. Y escribe el apóstol Pablo a los Efesios y les dice así, hermanos, en el capítulo 4 y en los versos 11 y 12. Les dice,
y él mismo constituyó, o sea, el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el fin, hermano, de tener a esas gentes ahí? De que el Señor los había constituido, y luego dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En ese tiempo, hermanos, los apóstoles, las gentes, hermanos, que los pastores de ese tiempo que predicaban, hermanos, entonces tenían que traer a la gente. Esa gente que venía eran los santos. ¿Por qué se les llama santos? Porque santo es aquel que es llamado, que es traído, hermanos, traído de allá, de donde estaba, de donde vivía, de donde hacía lo que él quería hacer. Pero entonces cuando conocí a Cristo, el Señor Jesucristo lo llamó y lo trajo a la iglesia, hermanos. Y entonces allí en la iglesia se iba a encontrar esa gente, fueran 3, fueran 5, fueran 10, fueran los que fueran. Porque el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la gente que venía, a los santos, no a los rectos, no a los que estaban viviendo de arriba abajo en excelencia, no, sino a la gente que Cristo había alcanzado y la había traído, hermanos, y la constituía en santo, cuando lo apartaba de donde estaba y la traía al reino, hermanos, que él mismo había hecho. Entonces, hermanos, cuando eso sucedió, tenía que haber gente ahí para edificar, hermanos, a estas personas y para que fueran constituyendo el cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, así es de que entonces en medio de toda aquella cosa que había en aquellos tiempos, había este grupo de personas que estaban en esas condiciones y dispuestos a esto para perfeccionar a la gente que llegaba, para conducir a la gente que llegaba, hermanos, para que se edificara el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, hermanos. Ajá. Entonces el apóstol Pablo así hace, hermanos, así hace. Y en esas condiciones le menciona a la iglesia de los Efesios que Cristo constituyó a profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, con el propósito de perfeccionar a la gente que está llegando. Muy bien, hermanos. Entonces no toda la gente se contamina. La gente va dispuesta a saber qué cosa es lo que dice Dios, qué cosa es lo que dicen los profetas, qué cosa es lo que dice Cristo, qué cosa es lo que dicen los apóstoles, qué cosa es lo que dice la gente que está para eso. Muy bien. Y así entonces, hermanos, la verdadera iglesia, la doctrina de los apóstoles permanece hasta este tiempo, hermanos. Permanece hasta este tiempo. Muy bien. Después de eso, hermanos, el apóstol Pablo también deja a un joven llamado Timoteo, lo deja ya precisamente en Éfeso. ¿Para qué? Oigan, hermanos, para que defienda a la iglesia, para que defienda a los hermanos, para que defienda al grupo de personas que quieren constituirse como el cuerpo de Cristo. Esa iglesia, de los que enseñan, ¿de quién la iba a defender? De esas gentes que enseñan diferente doctrina, hermanos, diferente doctrina. Y aquí en nuestro pueblo, y aquí, hermanos, en nuestro barrio, y aquí, hermanos, en nuestro estado de México, hermanos, hay todo ese tipo de gente, hermanos. Y parece que eso va a empezar a cubrir todo, pero no. La verdadera iglesia, la verdadera doctrina, los verdaderos cristianos todavía existen, hermanos. Y aquí en nuestro pueblo y aquí en nuestra iglesia existen esos verdaderos cristianos. Entonces, cuando Pablo deja a Timoteo en Éfeso, lo deja, dice, para que defienda la iglesia de aquellos que enseñan diferente doctrina.
Vamos a ver el pasaje, hermanos. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 3. Amén. Y le dice así, hermanos, oigan bien, es de ese tiempo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, hermanos, Así te encargo ahora, dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, Fíjense bien. Y nos pasamos al verso 10 y 11. Y dice así, 1 Timoteo, capítulo 1, en los versos 10 y 11. Dice, ¿para qué? Para los fornicarios es esta doctrina, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, en toda su trayectoria, hermanos, no se contaminó con todas las cosas que habían en ese tiempo. Él predicaba la sana doctrina y le costaba mucho trabajo y le costó, hermanos, cuando en el momento que la gente se oponía en contra de él, le daban buenas palizas, lo dejaban como muerto, pero se levantaba y seguía predicando la palabra de la sana doctrina. Así es que en esos tiempos, como en estos tiempos, también, hermanos, también la sana doctrina va a salir un día. A lo mejor muy por abajito anda la sana doctrina. Muchos, o mejor dicho, pocos son los que conocemos la sana doctrina. Pero hermanos, la sana doctrina no está exterminada. La sana doctrina, hermanos, todavía se está moviendo en las iglesias de este tiempo, aún en todas las cosas que nosotros vemos. Y aunque una iglesia que dicen que tiene 500 gentes y una iglesia que dicen que tiene 600, hermanos, y yo siempre he pensado, si es que tienen toda esa gente, es porque son capaces para poder llevar o conducir a esa iglesia a las plantas de Cristo. Pero me voy encontrando, hermanos, con que no es así. Y muchas personas que han estado o convivido con gentes de esa iglesia, hermanos, o de esas iglesias, dicen, no, allá nada más llega la gente y los dirigentes y el pastor y todos los que lo ayudan ahí para llevar a cabo la congregación, ni siquiera se enteran, ni siquiera se dan cuenta del que llegó y del que no llegó. Ah, entonces no están en la sana doctrina. Entonces no se pueden jactar de que tengan 500 o 600 o 1000 gentes. ¿Por qué? Porque no las tienen. Están ahí, pero no son de ellos. No les han entregado, no les han enseñado la sana doctrina. Y entonces están fallando, hermanos, están fallando. Muy bien. Seguimos adelante y seguimos en Primera de Timoteo, capítulo 4, en los versos 1, 2 y 3. Y dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que van caminando en un camino y luego se regresan. Muchos van caminando en la sana doctrina, pero no les gusta. Ah, en aquella iglesia es más fácil. Y entonces dejan, hermanos, practicar la sana doctrina y se van a otros lugares donde es fácil la situación. Pero el Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos, hermanos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir, hermanos, que apostatarán de la fe? Que antes estaban en la verdadera fe,
que antes estaban en la verdadera doctrina, que antes ellos también practicaban la verdadera doctrina, que antes ellos también hablaban la verdadera doctrina. Pero después, hermanos, después de eso, que apostataron, entonces empezaron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, como que suena muy fuerte, pero de todos modos es la gran realidad y es la palabra exacta y es la palabra correcta. Así es que entonces, hermanos, esos hombres, esas mujeres, esos espíritus engañadores que enseñan doctrina de demonios, hermanos, esos son los que hacen que la gente llegue. No hay problema. La gente llegue, mucha gente llega, pero al fin que el enemigo ya sabe que ahí nos está predicando la sana doctrina y no hay problema. El problema está donde se predica la sana doctrina, hermanos. El problema está donde se habla la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es a donde está el problema, hermanos. Y entonces, aunque sea un grupo pequeño, pero si estamos hablando de la sana doctrina, entonces eso va a hacer que esa sana doctrina permanezca, que esa iglesia, aunque seamos poquitos hermanos, va a permanecer. Y un día, hermanos, no sé cuándo, pero un día el Señor Jesucristo va a mover todo eso, hermanos, y la sana doctrina va a empezar a caminar, y la sana doctrina va a empezar a salir, y la sana doctrina va a empezar a conquistar a gentes que verdaderamente quieran seguir, hermanos, en esa sana doctrina. Y entonces, por esa razón, hermanos, así nos dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya no les llega la palabra de Dios a la conciencia, ya está cauterizada. Y oigan bien lo que dicen estas gentes: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, y los que han conocido la verdad. Muy bien. Entonces, hermanos, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que estamos viviendo de esa manera en este tiempo, hermanos. Y muchos de nosotros decimos: ay, aquí el hermano, este pobre viejito que ya tiene 80 y tantos años, siempre, pues, ¿cómo? Que nos traigan un pastor joven, que tenga aquí entusiasmo para moverse de las cosas modernas que hay. No, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nunca va a alcanzar la modernización que quiere la humanidad. Porque el Señor mismo dijo en alguna ocasión: el cielo y la tierra, oigan bien, el cielo, ¿cuánto tiempo tiene el cielo? Y la tierra, ¿cuánto tiempo tiene la tierra? Pues un día puede pasar el cielo y un día puede pasar la tierra, pero la doctrina que Cristo enseñó y la doctrina que predicaron los apóstoles, hermanos, tal como estamos viendo en el tema, la doctrina de los apóstoles, esa nunca va a pasar de moda. Y nosotros pasaremos, hermanos, pero esa doctrina va a permanecer. Y como estoy diciendo, hermanos, en medio de mucha gente, hermanos, ahí hay algunas personas, hermanos, hermanas, que son realmente cristianos y que verdaderamente quieren seguir la sana doctrina. Cuando oyen que se predica la sana doctrina, están contentos, están felices, hermanos, porque la sana doctrina, hermanos, nunca va a dejar de predicarse. Si otras gentes ya no le hacen caso, ellos serán, hermanos. Pero los que conocemos la palabra de verdad y que no nos salimos de lo que dice la palabra, entonces, hermanos, eso es lo que va a pasar, pero no sé cuándo. No sé cuándo. Lo único que quiero decirle, hermanos, que la verdad siempre saldrá a la luz. Muy bien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Muy bien. Seguimos viendo, hermanos, qué dice el apóstol Pablo. Ajá. Y ahora nos vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 5. Y dice así, hermanos, oigan bien. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te pido, te suplico,
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oigan bien, hermanos, el apóstol Pablo ya sabía, estaba guiado por el Espíritu de Dios, ¿ah? Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ajá, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, hermanos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, hermanos. Y ya nuestros oídos no quieren oír la verdad. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, hermanos, a cosas que se inventen por ahí. ¿Eso está en la Biblia? No, pero de todos modos se oye bonito y así le vamos a hacer, ¿eh? Y entonces, hermanos, se volverán a las fábulas, hermanos. Eso le dice. Pero tú, oigan, cuando todo eso esté pasando, cuando las iglesias estén haciendo de esa manera, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio, céntrate bien, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es cuando, hermanos, tenemos nosotros que hablar más del evangelio. Es cuando tenemos que ir a ver a gentes, hermanos, que quieran oír la palabra. No tenemos que encerrarnos, como en alguna ocasión oí a alguna persona, hermanos. Ay, con esta epidemia la palabra dice, enciérrate en tu casa, no salgas, pueblo mío, hijo, estate ahí tranquilo. Ay, hermanos, ¿cómo va a ser eso? Pero bueno, cada quien ve la palabra como la quiere ver. Entonces, hermanos, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este tiempo, hermanos, de crisis espiritual, es cuando deben de salir los verdaderos evangelistas. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ajá. El apóstol Pablo ya estaba para ser sacrificado, para que le cortaran la cabeza. Pero dice, ahora estás tú, Timoteo. Es importante que tú sigas adelante. Muy bien. Aquí le dice que a pesar de todas las advertencias que tenga, debe cumplir con lo que se le ha encomendado, hermanos. Así debe de ser, hermanos. Y si a usted, hermano, hermana, en mis tiempos cuando yo empecé a conocer, la gente decía, hermanos, ahora ya casi no se oye eso, que cada uno de nosotros tiene un don, que Dios ya nos puso un don a nosotros, que ya nos dio un regalo para que nosotros lo trabajemos, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Pero muy bien. Entonces, hermanos, el Señor, por medio del apóstol, está diciendo que a pesar de todas las adversidades que tengamos, debemos, hermanos, cumplir con lo que se nos ha encomendado, hermanos. O lo que se nos ha encomendado lo vamos a dejar por ahí, con tal de escondernos. Lo que se nos ha encomendado lo vamos a dejar por ahí, con tal de que no vayamos a sufrir alguna pérdida nosotros, hermanos, de ninguna manera. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando llegaron a atraparlo y estaba en el huerto de Getsemaní, y entonces le dice, ¿a quién buscan? Y todos dicen a Jesús, y dice él, yo soy, y da un paso adelante, o no sé cuántos dio adelante, les dice, yo soy, y cuando les dice con esa seguridad, yo soy, todos los que lo iban a agarrar cayeron hasta por allá, se fueron de espaldas y cayeron en el suelo, y se levantan, y cuando ya les dicen que él es, inmediatamente él pone las manos para que lo amarren. No se anduvo escondiendo, hermanos, como mucha gente piensa, pero bueno, si así lo piensan, pues así que sea. Entonces, hermanos, aquí les dice que a pesar de todas las adversidades que tengamos, nos dice a nosotros también, debemos cumplir con los que nos ha encomendado, hermanos. Muy bien. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16.
Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 16. Amén. Y dice así, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 4 y en el verso 16. Oiga bien, mi hermanito, oiga bien, mi hermanita. En el verso 16 le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Sí, le dice que tenga cuidado de él mismo, pero no para que se vaya a esconder. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, fíjate bien qué cosas los que estás enseñando. No nada más te pares a predicar por predicar. Fíjate lo que vas a enseñar, fíjate lo que vas a decir. ¿Eso es lo que te dijo Dios que dijeras? ¿O lo bajaste? Perdón, hermanos. ¿O lo bajaste de internet? Ay, Timoteo no conoció el internet, pero de todos modos, hermanos, entonces la palabra nos está diciendo, allí en Primera de Timoteo, en capítulo 4 y en el verso 16, ten cuidado primero de ti mismo y de la doctrina. Tienes que enseñar la doctrina correcta, la que se te enseñó. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, hermanos. Si con mucha dificultad los que nos oyen quieren seguir el camino y luego nosotros arreglando las cosas, pues ¿cómo, hermanos? No, así no es, así no es. El apóstol Pablo es claro y Timoteo está dispuesto a oír lo que le dice su maestro, el apóstol. Y nosotros deberíamos estar también de acuerdo, hermanos, en oír lo que dice el apóstol Pablo, porque ahora nos lo está diciendo a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo. Primero, ¿vas a hablar? ¿Sí? Qué bueno, habla. ¿Vas a hablar la doctrina? ¿La doctrina de quién? Ah, tiene que ser la de los apóstoles, tiene que ser la de Cristo. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyesen o a los que te oyeren. Tiene entonces, hermanos, la responsabilidad de su vida, en primer lugar, y también de la vida de los que le oyen, hermanos. Así está el asunto, hermanos. Bueno, después de eso, hermanos, vamos a ver un pasaje que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y en los versos 7 al 9. Libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y en los versos 7, 8 y 9. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Sí ya encontraron el pasaje, hermanos? Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, hermanos. No os dejéis de llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así es que entonces, mis hermanos, si Jesucristo es el mismo, hermanos, porque aquí le dice, hermanos, al libro de los Hebreos, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Hebreos que consideren al pastor, que lo vean, que lo observen, que vean su conducta y que si es buena, que lo obedezcan, hermanos, que lo obedezcan. Por eso ten cuidado de ti mismo y que lo obedezcan. Si Jesucristo es el mismo, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar su doctrina, hermanos?
¿Por qué si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Por qué nosotros queremos cambiar su doctrina para hacerla más sencillita, para hacerla más fácil? Si esa es la doctrina de Cristo, eso es lo que tenemos que predicar. No tenemos que estar viendo otras cosas, hermanos, más que al pastor. Ajá. Sí. ¿Está bien el pastor? Hermanos, si no está bien, oiga, hermano, hermana, hermanos, hagan una reunión, vayan a donde tengan que ir, hermanos, y pidan que se quite ese hombre, esa persona que está ahí, hermanos. Pues ¿por qué siguen aguantando todo eso? Ah, pues porque les gusta, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, si Jesucristo es el mismo, yo no tengo por qué cambiar su doctrina. Si Él es el mismo, entonces su doctrina tiene que ser la misma. Cuando vino a este mundo, esa doctrina que Él predicó, esa es la que tenemos que hablar nosotros también. ¿Por qué había de cambiar yo su doctrina del Señor? Bueno, entonces, hermanos, vamos a leer, hermanos, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 15. Amén. Dice así, hermanos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, hermanos. Retengan esa doctrina, hermanos. Si en la iglesia, en X iglesia y en la de nosotros también, hermanos, hay 5 congregantes, hermanos, hay 5 o 6 congregantes o 3 congregantes que están, hermanos, sobre la sana doctrina, hermanos, ¿por qué no se agrega usted? Para que si son 3 sean 4. ¿Por qué no se agrega usted? Para que si son 9 sean 10. ¿Por qué no se agrega usted, hermana, en la sana doctrina? ¿Ah? Probablemente le duela, hermano. Probablemente le duela, hermana. Pero si es la sana doctrina, usted no va a tener remedio de otra cosa, porque cuando llegue con Cristo nos van a juzgar a todos por la sana doctrina. No va a ser por una doctrina, hermanos, en que hacían de esta manera y hacían de otra manera. No va a ser esa doctrina en la que declaraban. Y declaro, tiempo atrás se oían las declaraciones. Y que te declaro sano. Y a la media hora le avisan, ya se murió aquel que fuiste a orar por él. ¿Cómo? Pues si lo declaré sano. Hermanos, porque no tenemos nosotros, hermanos, autoridad para declarar alguna cosa. Es Cristo al que le tenemos que pedir y poner en las manos de Cristo a determinada persona, enfermo o en las condiciones que se encuentre. Muy bien, entonces, hermanos, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y en el verso 15 nos dice así la palabra, hermanos. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Muy bien. Podría, hermanos, seguir diciendo más, porque de veras que sí podría, hermanos. Pero ese no es el asunto. El asunto es, hermanos, concluir que nosotros tenemos que caminar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la doctrina de Cristo, en lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Murió por eso, hermanos, por enseñar lo que Él quería que nosotros aprendiéramos y que ahora nosotros lo echemos para la basura. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Muy bien. Entonces, hermanos, si vamos, hermanos, a entenderle bien a esta doctrina de los apóstoles, es la doctrina de Cristo, que nos ofrece una vida eterna y feliz, pero tiene una serie de reglamentos, hermanos, esta doctrina, que tenemos que hacer, aunque la misma palabra nos dice, hermanos, que esta doctrina sí la podemos llevar. Son una serie de reglamentos, hermanos. Son una serie de cosas que el Señor Jesucristo pasó a dejar, hermanos. Pero vamos a leer este último pasaje en Primera de Juan, capítulo 5 y en el verso número 3. Primera de Juan,
capítulo 5 y en el verso número 3. Amén. Y dice así, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el Señor Jesucristo sabe que lo que nos está ordenando, sí lo podemos hacer, sí lo podemos llevar, hermanos, sí lo podemos llevar. Nosotros somos los que ni siquiera lo hemos intentado, hermanos. Pero Él dice, porque nos conoce perfectamente bien, hermanos, nos conoce perfectamente. Este es el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermanos, no son gravosos. Así es que por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla, la palabra del Señor nos explica, la palabra del Señor nos dice, hermanos, y dice que las gentes de aquel tiempo, los que creían en Él, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros no queremos eso. Fueron bautizados y se añadieron aquel día una persona nada más. Muy bien, pues esa persona, hermanos, persevera o tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles, que ahora es la doctrina de nosotros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Y tal como lo está diciendo Primera de Juan, hermanos, estas ordenanzas, estos mandamientos no son gravosos, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, solamente les digo lo que dice la palabra del Señor, hermanos, para que ustedes y yo sepamos, hermanos, que la gente que acepta este evangelio tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Así es que entonces, mis hermanos, que no nos asuste nada de lo que está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él ya sabía todo lo que le iba a pasar, como un humano, hermanos, tenía cierto resentimiento o temor o no sé cómo llamarle, hermanos. Y fue con su padre y le dijo, Padre, no es posible, o es posible, divino Señor, que la gente se salve sin que yo vaya al sacrificio. Y el Padre le dice, no, no es posible, tienes que ir al sacrificio, hágase tu voluntad y no la mía, hermanos. Y Él estaba viviendo en un cuerpo humano como el de nosotros. Gracias a Dios, hermanos. Que esta meditación, mis hermanos, de la palabra del Señor, podamos nosotros, hermanos, verdaderamente, hermanos, ejecutar la doctrina, conducirnos por medio de la doctrina de los apóstoles en aquel tiempo, de los pastores después, hermanos, y que no sea, hermanos, como sucedió, que el emperador Constantino les aliviara la carga, ya no los persiguen, ya no los van a llevar a la muerte, ya nada de eso, y entonces ellos dejan de orar, hermanos, mucha gente entra a la iglesia y ahora sí dicen ya la iglesia creció, ya cuánta gente viene, sí, pero no son verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos están en la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó, la doctrina que le dejó a los apóstoles, la doctrina que le dejó San Pablo a Timoteo, hermanos, y la doctrina que ahora nos habla su palabra que tenemos nosotros en un libro. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Muy bien. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por esta meditación de tu palabra, poderoso Padre. Divino Dios, que todo lo que hemos visto, divino Señor, que dice tu palabra, Señor, los verdaderos cristianos, divino Señor, no están escondidos, Señor. No se ven porque ya mucha gente ha llegado y parece que han cubierto y parece como que ya los escondieron. Pero no, los verdaderos cristianos van a salir
con esa doctrina verdadera. Van a levantar el estandarte con la doctrina verdadera, para que esa doctrina verdadera se siga oyendo, Señor, como tú quieres que se oiga, poderoso Padre. Señor del cielo, bendice a mis hermanos. Yo no sé quiénes son. Bendice a mis hermanas. Yo no sé quiénes son, pero que hay hermanos verdaderos, hay cristianos auténticos, Señor, en nuestra iglesia. Eso es verdad, divino Dios. Y tú sabes quiénes son. Y por esos que están ahí, divino Señor, haciendo oración, la iglesia ha permanecido. Por ti, divino Señor Jesús, que fuiste el que la fundaste, poderoso Dios, aquí está todavía esta iglesia. Pareciera, divino Señor, que se iba a acabar en los momentos en que comenzó casi. Pero ya pasaron tantos años, divino Señor, y todavía aquí está la iglesia que tú formaste en aquella ocasión, poderoso Señor. Gracias, mi Dios. Que mis hermanos oigan, divino Señor, el consejo de tu palabra y que puedan, divino Señor Dios, salir victoriosos con el estandarte de la verdadera doctrina, divino Señor. La doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Tú las conoces, divino Dios. Tú los conoces, poderoso Padre. Cuando se llegue el momento, divino Dios, en ese momento van a salir, divino Señor Dios, para seguir proclamando la verdadera doctrina, Señor. La doctrina cristiana, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los verdaderos cristianos, Señor del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, divino Señor, que tú vayas con mis hermanos que tienen que trasladarse a diferentes lugares. Estés con mis hermanos que ahí donde están se van a quedar. Que probablemente, hermano, probablemente, hermana, tengas que caminar algún tramo. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, camínalo, hermana, hermano. Porque tú, si perteneces a la verdadera iglesia, nunca, pero nunca de los nunca, va a poder vencerte nadie. Vamos a salir victoriosos. Vamos a seguir adelante, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esta reunión, y ve en paz, o lleva en paz a mis hermanos. Amén. Amén. Vamos, hermanos, ahora a recitar nuestro salmo, y ya con esto nos despedimos, hermanos. El Salmo 121. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Si Dios no dispone otra cosa, 28 días vamos a estar otra vez reunidos.